Bueno, mis hermanos, en el día de hoy el Señor dispone que hablemos de una frase específica que hay en la palabra de Dios. Todos, pues, de alguna forma u otra, unos más que otros, por razones que el Señor conoce, en el tiempo que el Señor lo decide, hemos estado escudriñando la palabra de alguna forma. Todos los que estamos aquí entendemos que no es por nuestra propia voluntad, ni por nuestro propio entendimiento, sino que ha sido dado a nosotros el leer, el escuchar de la palabra de Dios. ¿Sí? Pues no sé si aquí haya alguien que nunca haya leído o nunca haya escuchado de la palabra de Dios, que es lo que nos concentra acá, no creo, pero no lo sé, solo el Señor sabe. Entonces hay una frase muy importante, una de las tantas frases, porque todo es verdad, todo lo que dice el Señor es la verdad, porque Él creó todo, Él sabe cómo funciona, Él le dio un sentido a cada cosa. Útil para redarguir. ¿Se han escuchado esa palabra, cierto? Esa frase. Es útil para redarguir. Pero entonces, ¿qué es lo que es útil para redarguir? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué es redarguir? Corregir, dice útil para exhortar, corregir, redarguir, guiar, ¿sí? Entonces, pero hay un concepto más específico de qué en realidad es redarguir. La palabra de Dios, bueno, mire, nótese una cosa, que toda la corrección, toda la enseñanza, toda la exhortación, todo lo que tiene que ver está creado para y por la palabra de Dios. No es según los conceptos los pareceres del hombre. No es, por ejemplo, la enseñanza no es en pos de lo que yo pienso o lo de que una persona muy inteligente piensa. No, la enseñanza tiene que radicarse específica y estrictamente en lo que Dios dice, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios habló desde el principio hasta el fin y lo dejó consignado. Trajo a sus siervos los profetas para que escribieran lo que Él les decía, ¿sí? Exhortaran al pueblo, ¿sí? Para que corrigieran al pueblo, para que enseñaran al pueblo, para que le dijeran al pueblo, esto es lo bueno y esto es lo malo. Hagan lo bueno, apártense de lo malo. El pueblo generalmente, nosotros, siempre estamos en pos de lo malo, porque vamos en pos de nuestros corazones. Entonces el Señor le decía al profeta, incluso el profeta es un pecador más también, ¿sí? No es que él sea el profeta, la función del profeta es decir lo que Dios le dijo, la gloria es para el Señor, porque la palabra es de Dios, del Dios Altísimo, el Señor Jesús, ahora entendemos que se llama así, ¿cierto? Entonces, para corregir al pueblo, porque el pueblo se iba en pos de cosas que no le convenían, pero que parecían agradables, lo que nos pasa a nosotros. Todas esas historias que el Señor contó allá, con lo que pasó en todo el transcurso de cuando el Señor escogió a Abraham y lo hizo de él una nación, lo multiplicó pese a que su mujer era estéril y que ya estaba casi muerto, ¿sí? Ya tenía casi 100 años, y sacó de él una gran nación, ¿sí? Unos descendientes del Señor, unos hijos de Dios. Pero después nos explicó que no era por la descendencia en la carne y en la sangre, que es por la fe, por creer en lo que el Señor le dijo a Abraham y a todos los profetas. Por eso somos convertidos en hijos de Dios. Entonces, la palabra redarguir tiene que ver mucho con eso, mucho no, todo, con la palabra de Dios, específicamente con eso, redarguir. Esto viene de una palabra griega que dice elenjos o elenjo, ¿sí? Que quiere decir refutar, amonestar, acusar, convencer, convicto, redarguir, reprender. ¿Sí ven lo que dice la frase? De toda palabra, toda la escritura es para eso, para corregir, instruir en justicia, redarguir. Todo tiene que ver con lo mismo, es la formación de la verdad. ¿Qué es lo que sí dice la palabra y qué es lo que no dice la palabra? ¿Cierto? Para corregir siempre tenemos que estar en la corrección. Entonces, mire, arguir es presentar como un argumento. Esto lo tradujeron a la palabra en español redarguir, porque arguir quiere decir presentar un argumento, ¿cierto? Argumentar. Entonces, cuando dice redarguir,
Es que resulta que los argumentos que nos presentan, muchas veces nosotros hemos cometido ese error y el Señor nos corrige, que hemos presentado argumentos no 100% de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué toca hacer? Corregir. A eso se llama redarguir. O sea, generalmente es corregir los errores que nos han presentado por argumentos falsos o argumentos que no son 100% verdad. Entonces, esto aparece en algunas veces, aparece en Juan 8:46. Dice, ¿quién de vosotros, le estaba hablando el Señor Jesús, quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de cualquiera de los que estaba ahí podía argumentar algo en contra de lo que él decía? Él decía que él era la luz, que él era la vida, que él era el camino. ¿Quién de ustedes puede argumentar algo contrario a eso? Nadie, ¿cierto? En 2 de Timoteo 4:1 también habla, se presenta esta palabra y dice, te encarezco, el Señor les está hablando a ustedes y a mí, dice, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A qué? ¿A qué estamos llamados? ¿Sí? Prediques la palabra, no las costumbres de los hombres, no la manera de pensar o de entender yo. Lo que está aquí, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Nunca hay un lugar o un momento en que no se deba predicar. Siempre con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo en nuestra vida tenemos que predicar la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Estamos obligados, esto es un mandato del Señor para los hijos de Dios. Entonces, eso es una ordenanza que el Señor dice, predique, hable de lo que a usted le enseñaron, porque a usted le dieron eso de gratis, a mí también me lo dieron de gratis, hay que darlo de gratis, hay que predicar, hay que hablar con toda nuestra vida. Entonces, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina viene de la enseñanza, eso es lo que quiere decir doctrina, enseñanza, con toda la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, mire, otra cosa importante de esta palabra en Hebreos 11:1. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, certeza, ¿sí? Es pues la fe, certeza, una traducción más acertada dice constancia, es la constancia, la certeza, la constancia de lo que se espera, ¿sí? La convicción, esta palabra es la misma palabra que está redarguir, ¿sí? Esta palabra también se traduce la comprobación, ¿sí? Si leíamos antes esta definición, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, quedaba a veces como en el aire y se podía aplicar a cualquier cosa, ¿cierto? Porque yo espero que llegue esto y estoy convencido de que sí, que va a pasar. Entonces pueden aplicarle eso a la superación personal, a hablar cosas para que se cumplan. Entonces yo tengo fe en eso, pero aquí esta palabra está de pronto es más precisa, la comprobación, ¿sí? La convicción tiene que ver con la comprobación, no es una convicción que yo me haga a mí mismo de estas cosas, es una comprobación de la palabra, que eso viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo tiene que estar ligado totalmente a esto. Y pues de donde viene esta frase que estamos analizando hoy, de 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice? 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, o sea, ante esos argumentos malos y falsos que tenemos muchas veces, ya vamos a mirar que sí teníamos muchos, que el Señor nos ha ido sacando de esos falsos argumentos y nos está dando los argumentos verdaderos, los que están conforme a la palabra, ¿sí? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea como. Tenemos que ser perfeccionados. Eso es algo que nos cuesta, pero tiene que ser predicada la verdad y tenemos que ir siendo perfeccionados cada día más. Este camino no va a terminar. Toda la vida vamos a tener algo que aprender del Señor o mucho que aprender del Señor. Entonces, todo esto de la palabra es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, muchas veces, miren, ¿por qué el tema? Porque resulta que se ha ido como contagiando esta falsa doctrina de que uno va a la iglesia para que le den un mensaje bonito. Y entonces sí, la palabra de Dios, vamos a escuchar, vamos a cantar y todo, resulta que todo es color de rosa, pero el Señor lo primero que dijo fue arrepentidos, arrepiéntanse, ¿cierto? Y cuando uno se arrepiente es porque es consciente de los pecados que uno tiene, que uno es pecador, que uno tiene cosas que cambiar, que no está logrando lo que debería, ¿sí? Entonces ahí llega el momento en que a la gente como que no le gusta esa partecita, ¿sí? Entonces la mayoría en el mundo se está predicando un Señor, un Jesús que no es el verdadero, que no tiene todas las características que que dijo él mismo que era, ¿sí? Se predica un Señor Jesús pues que Él es bueno, entonces como Él es bueno, Él es alcahueta, Él me espera hasta que yo quiera y pues resulta que no es así, el Señor Jesús está lleno de majestad, de gloria, de perfección, que no dará por justo al impío. Eso no lo va a hacer el Señor. Cuando yo estoy en pecado, el Señor no me va a dar por justo porque sí. Él va a dar a cada uno según sus obras. Entonces es algo que generalmente lo pasamos por alto y no lo tenemos en cuenta, que Dios es un Dios estricto. Lo que Él lo dice, Él lo cumple, ¿sí? Entonces, esa partecita, miren, cuando se habla de reargüir, miremos un ejemplo. Aquí en Lucas 3, en el libro de Lucas capítulo 3, bueno, ¿qué pasaba? Si han leído algo acerca de quién era Juan el Bautista, sí saben quién, sí han escuchado quién era Juan el Bautista, ¿cierto? Según el concepto que tenía el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, ¿qué concepto tenía de Juan? ¿Quién era Juan para el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor de Jesús de Juan? ¿Alguien se acuerda de algo de eso? ¿Sí? Él dijo que de los nacidos de mujer no hay otro igual a Juan. Lo dijo el Señor Jesús. De los nacidos. ¿Quién aquí ha sido nacido de mujer? No hay excepción, ¿cierto? O sea, de toda la raza humana, ¿sí? No ha habido otro mejor que Juan. Ese es el concepto que Dios tenía de Juan. Imagínense ese concepto, ¿sí? Entonces, sí, Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor decía eso? ¿Cómo era la forma de hablar Juan? ¿Cómo hablaba Juan el Bautista? ¿Qué les decía? ¿Sí? ¿Cuál era el mensaje de esperanza, de consolación? Porque habla mucho la palabra de Dios que vamos a ser consolados. ¿Con qué vamos a ser consolados? ¿Con qué vamos a ser esperanzados? ¿Con qué vamos a tener como ese refrigerio en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Con qué? Con la palabra, con la verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a los pobres de este mundo, dice el Señor, y ahí no se refiere solo a parte económica, ¿cierto? A los humildes, ¿sí? El Señor va a consolar a los humildes con su palabra, no de otra forma. No venga, yo le doy plata para que usted esté mejor. No, esa parte no es así, ¿sí? La consolación, la edificación viene es por la verdad. Entonces miren, el concepto del Señor sobre Juan estaba basado en cómo era Juan, porque el Señor mismo lo creó, Él sabía cómo lo creó, ¿cierto? Y para eso lo creó, para dar testimonio de estas cosas. Entonces mire cómo les predicaba Juan, ¿sí? Cuando las personas van siempre a la iglesia a que les digan algo bonito, pues lo mejor que le puede pasar a uno es que le digan la verdad, ¿sí? Porque nos va a doler, nos va a molestar, de pronto nos molesta, pero vamos a saber la verdad, vamos a saber a qué atenernos, ¿cierto? Entonces, mire lo que decía Juan, Lucas 3, versículo 8.
Les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces miren, ahí estaba redarguyendo a los que pensaban que por ser judíos de sangre, por ser descendientes de Abraham, ya eran salvos, ya eran el pueblo de Dios. Y ellos fueron llamados pueblo de Dios, ¿sí? Los judíos de ese entonces venían de la descendencia de Abraham y ellos tenían un argumento. Tenían el argumento de que no somos descendientes de Abraham y la palabra de Dios dice, los profetas dijeron que por ser descendientes de Abraham somos, el reino es nuestro. Y Juan les estaba diciendo, ese argumento está incompleto, los estaba redarguyendo. Les decía, porque Dios es todopoderoso y Él puede hacer como Él quiere y no va a tener por justo al impío, ¿cierto? Entonces por eso les decía, arrepiéntanse, ¿sí? Porque Dios os puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Unas piedras no son nada y ellos eran personas y de pronto no les gustó a muchos. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntando todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo. Sí. Y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones. ¿Qué les decía? ¿Cómo les hablaba él? Generación de víboras, arrepiéntanse, el Señor va a tumbar y el que no sirva lo va a mandar para el infierno. Así, literal, ¿cierto? Pero cuando le hablan del infierno a la gente muchas veces no quieren escuchar esa partecita, ¿sí? Pero es tan real como la parte de que hay unos salvos y es tan real como que la mayoría se va a ir para el infierno. Eso lo dice la palabra, no es un pensamiento mío o que me haya sido enseñado por los pastores. Eso es una de la verdad, es parte de la verdad. El infierno sí es real y existe. Entonces la gente, como no quiere escuchar esas cosas, a veces nos negamos. Entonces lo que estamos haciendo es como dejar esas cositas de lado que no me gustan, pero eso hace parte de la verdad. Yo tengo que conocer y ser consciente de eso, de que si yo no doy buenos frutos, voy a ser cortado y echado al fuego, al infierno, al fuego que no se apaga. Esa parte también tiene que predicarse y eso también sirve para corregir nuestro camino, para hacer las cosas bien, para ser perfeccionados, ¿sí? Para que ninguno piense que es que ya se las sabe todas o es que ya mi comportamiento es, mejor dicho, ya yo soy el ejemplo. No, todos necesitamos ser corregidos, siempre. Miren, no sé si algunas veces esto de redarguir, presentar un argumento verdadero para tumbar argumentos falsos, ¿cierto? Alguna vez como mensajes cristianos que mandaban al celular o al correo, ¿sí? Le mandaban a uno una pintura que alguien hizo, no sé, de que supuestamente el Señor Jesús llegaba con una lámpara y estaba como golpeando en una puerta que no tenía cerradura, no tenía manija, ¿sí? Entonces la explicación que le decían es que Dios es un caballero y llega a golpear para que sea usted el que le abra la puerta, ¿sí? Y porque Él no va a forzar a nadie, ¿sí? Y eso, no sé, ¿ustedes la conocen? ¿Alguno la recibió? Eso era muy popular, muy común y lo daban como mensaje cristiano. Que el Señor llegaba, bueno, primero que la apariencia física del Señor nadie la conoce, ¿sí? Él la sabe, nosotros no. Entonces comienzan a identificar con la persona que tiene tal color de piel o tal color de ojos o tal el largo del cabello era así o asá, y pues eso es como andar en la mentira porque nadie conoce esas cosas y si el Señor no lo explicó, no lo dejó consignado
la descripción que él tenía físicamente. Si no la dejó especificada, entonces es por algún motivo, para que no nos vayamos en pos de cosas falsas. Entonces nos decían que, pues que el Señor pues no iba a forzar a nadie, que iba a golpear y que pues usted decidía, usted tenía la llave de su corazón, entonces usted desde adentro de su corazón le abría. Mentiras, puras mentiras. Esos mensajes que se hacen pasar por cristianos no son mensajes cristianos porque no están basados en la palabra. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si no está en la palabra, no digamos y huyamos y corrijamos esas cosas, porque es que, mire, nosotros somos soldados de Cristo y como soldados de Cristo tenemos que ser disciplinados cada vez más. Un ejército que no entrena o que no tiene disciplina, ¿qué le va a pasar? ¿Qué puede proteger? ¿Sí? ¿Qué puede proteger? Sí, por ejemplo, en el caso de los militares que han estado en Colombia, tanto tiempo que hemos estado en guerra, y es un régimen continuo de violencia que ha habido en nuestro país como 50, 60 años, ¿cierto? Ha perfeccionado mucho las fuerzas, hablando físicamente, ha perfeccionado mucho las fuerzas militares en nuestro país, en Colombia, y entonces por eso ha sido un ejército que ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque siempre está la amenaza de la muerte a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Entonces ha tocado ir mejorando con la disciplina, con las técnicas. Aquí hay muchos que el Señor ha traído, bueno, algunos que el Señor ha traído gracias a que el Señor ha hecho que vengan a este país a trabajar con lo que aprendieron. Pero el Señor ha mostrado a algunos de ellos que no venían a servir a este país en el ejército, sino venían a aprender de la palabra de Dios, de la verdad. Entonces, si nosotros no nos disciplinamos, vamos a ser un ejército perezoso. ¿Sí? Somos soldados de Cristo. Tenemos que militar en esas. Las armas nuestras no son físicas, no son el fusil, no son balas, no son aviones o tanques. No, las nuestras son espirituales para derribar argumentos de mentira, para decir la verdad. Esas son nuestras armas. ¿Sí? Entonces tenemos que ir mirando que así sea mi hermanito muy amado, el que mandó el mensaje. Tengo que corregir esas cosas, ¿sí? Así sea mi mamá o mi papá o mi hermano o mi hijo o la persona que quiera, que sea muy amada y pues es que pues a mí me da como cosa decirle algo porque pues de pronto se molesta, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué dijo el Señor? Prediquen a tiempo y a destiempo. Eso hace parte de tumbar la mentira. Tenemos que estar siempre en combate. Nosotros tenemos que estar siempre, y mire, y eso es algo que nosotros, la lucha debe estar continua, porque si uno se conscientemente en la verdad, si uno se analiza, uno comete errores todo el tiempo y no los corrige a tiempo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa valentía para saber afrontar ese desafío que es servir en las fuerzas que van a perdurar por siempre, las de la verdad, ser ejército del Señor Jesús, porque Él es el Señor ¿de qué? Él lo dice, Él es el Señor de los ejércitos, ¿cierto? Entonces tenemos que siempre, hay por ahí alguien, no por el hecho de que sea un hermano o una hermana amada, que mande un mensaje, hay que corregir eso. En estos días también una hermana muy amada envió un mensaje muy, pues, que parece ser, y lo digo con todo el amor para esa persona que envió eso, porque lo hacen con buena intención, pero enviaron un mensaje, yo creo que ustedes lo vieron, y que de un niño que había nacido con unas cositas en la mano y que todo, pero eso ¿dónde está en la palabra de Dios? ¿Sí? Y a veces nos da miedo corregir esas cosas, pero es que la corrección es por amor, no es porque uno se crea más que los otros, ¿cierto? Es porque si eso está mal, creo que hubo una sola persona que mandó el mensaje con la palabra para que se corrijan esas cosas, ¿cierto? Y eso no debe dar temor, no debe darnos temor corregir. Eso que sea, por favor, que sea algo radical en nosotros. Cuando alguien está mal, mire, uno pasa por pruebas todo el tiempo y a veces uno se queda callado y después el Señor lo acusa a uno de que uno se quedó callado cuando debió hablar. Cuando se habla del Señor Jesús por allá afuera de una forma que no es, diciendo mentiras, y uno a veces se queda callado. Uno tiene que hablar. Acuérdense que dijo el Señor que éramos la luz. Y usted no coloca una vela, en ese entonces no, el Señor les daba ejemplos que ellos entendieran, en ese entonces no había diwa,
En ese entonces no había electricidad, servicio a la casa, los bombillos que prenden y apaga uno y toda esa cosa no había. Entonces, ¿cómo se iluminaban en las noches? Con velas, con luces, con antorchas, con lo que fuera para alumbrarse. Entonces, el Señor les daba ese ejemplo. Ustedes son la luz. Usted no va a poner la luz debajo de la mesa. Usted la pone arriba para que alumbre a todos los que están en la casa, ¿sí? A todos los que quieran ser iluminados por la luz, ¿sí? Ese es el ejemplo que Él nos daba con cosas físicas para explicarnos cosas espirituales. Nosotros somos la luz del mundo porque Él lo dijo, no por nosotros mismos, sino por la verdad que llevamos, porque el Señor mora en nosotros. Entonces tenemos que ser luz. La luz alumbra y la luz tiene que ponerse en un lugar alto donde así como el Señor, Él hablaba y todo el mundo lo escuchaba, estaba iluminando la vida de las personas con la verdad. Muchos prefirieron hacerse a un ladito, los que lo seguían, y comenzó Él a hablar, a seguir iluminando con la verdad, y llegó la parte donde les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y muchos a partir de esas cosas ya no andaban más con Él. Y eran discípulos y lo habían seguido y el Señor había hecho cosas maravillosas delante de ellos, ¿sí? Y dice que muchos ya no andaban más con Él porque no les gustó la corrección. No, entonces, no, pero es que habla muy duro, habla muy fuerte. Esto no es de hablar bonito, esto es de hablar la verdad, ¿sí? El Señor nos insta a que hablemos ahora, no es que todo el tiempo va a ser un regaño constante, no, la verdad tiene que ser hablada como está la verdad. Hay cosas bonitas para edificación, para amor, y otras cosas que tienen que ser dichas de la forma que están escritas. El Señor no les fue a hablar allá con tranquilos muchachos, mire, síganme y tranquilos, si usted escoge seguirme. El Señor no habló de esa forma. El Señor habló radical y les decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar, generación incrédula? A otros les dijo, víboras, generación de víboras, y sepulcros blanqueados. Y estamos esperando, y nos enseñaron también, y se viene corriendo el rumor de que Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, lleno de majestad, que no peca, que nunca pecó, que es la bondad, la sabiduría, la verdad, la perfección, está hablando así como si quisiera las cosas a ver si usted quiere o no escuchar. No, él tiene un mensaje claro. Es arrepiéntanse, arrepintámonos todos, ¿sí? Los mensajes para animar a la gente, eso dejémoslos para la superación personal. El mundo está lleno de eso, ¿sí? Que para ser mejores personas. Para ser mejor persona lo que tengo es que obedecer al Señor, entender que yo soy malo, que no soy una buena persona y que el Señor me perdona por ese sacrificio que Él hizo y yo no hice, yo no he muerto por nadie, Él sí lo hizo en la carne, ¿sí? Entonces tenemos que entender que Él es el único que me puede decir siervo fiel. Y eso es lo que esperamos, yo creo, espero que todos esperemos lo mismo, que en ese momento me diga Él, siervo fiel, siervo fiel. Entonces vamos a pasar a disfrutar de su presencia, ¿sí? A disfrutar de la verdad, el verlo como Él es. Miren, entonces, mire, esto de redarguir, porque también se corre otra cosa de que, mire que es que el Señor no vino a juzgar, y yo lo he escuchado también, que el Señor no vino a juzgar, o sea, por favor, Él lo dijo, y está escrito en la palabra, dice, yo no vine a juzgar, ¿cierto? Entonces muchos se pegan de eso, y lo que sucede siempre, toman el trozo que me gusta y que me conviene y lo demás, dejémoslo ahí, ¿sí? Entonces, mire, pónganle cuidado. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera, cierto? ¿Qué pasaba? La ley, allá el Señor decía que cuando la paga por el pecado, ¿qué es? O sea, es fácil, no es tan complicado. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo analizamos como es. Si usted peca, usted merece la muerte. Si yo peco, yo merezco la muerte. Eso lo dice el Dios que hizo todas las cosas, que hizo las condiciones, las situaciones, que nos hizo a nosotros y todo el ejército de la tierra y de los cielos, ¿cierto? Él dice que si yo peco, merezco morir. Él pagó el precio para que yo no muriera. Él vino y murió por mí. Por eso dice que pagó por mis pecados. Él nos redime de esa falta, esa condición que yo debo morir por mis pecados. Él me perdonó y pagó mi precio, ¿sí? Entonces, por allá en la ley decía que
las personas tenían en ese entonces que tenían que separar un día para el Señor en el cual no iban a hacer obra de siervos. Eso era físico, ¿cierto? Entonces, la primera vez encontraron a una persona por ahí recogiendo leña y fueron, Moisés, mire que este estaba desobedeciendo, entonces, ¿qué hacemos? El Señor dijo, la persona que desobedece, ¿cuál era la paga por el pecado? La desobediencia, la muerte. Tiene que ser apedreado porque pecó, ¿sí? Entonces lo apedrearon y ellos siguieron con esa condición de que no, pues él pecó, camine, vamos y toca matarlo, ¿cierto? Pero entonces el Señor nos aclara todas esas situaciones de una forma muy amorosa. Estaba el Señor, Juan 8.3, vamos a Juan 8.3 por favor. Y analicemos algo que pues es muy común que a veces no entendemos la totalidad de lo que dice el Señor. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 3. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Entonces los escribas y los fariseos no fueron los discípulos, ¿sí? No fueron los que andaban con el Señor, eran los escribas y los fariseos y ellos se creían que sabían más y que la tenían clara. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Sí? Eso es una condición que es real. Merecemos la muerte por el pecado. No es, pero ¿cómo van a apedrear a una mujer? O sea, ¿cómo le van a hacer eso? Pues que eso no lo decretó ningún hombre, eso lo decretó Dios. ¿Sí? Entonces todo el mundo se sintió con la posibilidad de cargarla, porque es que hay que castigarla, porque como el Señor nos manda eso. Pero el Señor manda otras cosas que ellos no estaban teniendo en cuenta. Mire, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, ¿cómo? ¿Para qué? Para tentarlo. Cuando se ven esos casos, cuando la persona lee el Antiguo Testamento y, uy, mire que Dios mandaba a apedrear, uy, mire que mandó a matar. Porque Él tiene toda la potestad, Él da la vida y Él la quita. Cuando Él quiera, como Él quiera, porque Él es bueno, en Él no hay maldad, ¿cierto? Entonces, como no conocemos a ese Dios, entonces lo vemos ahí como un ser todo, como, uy, no, desagradable, porque no conocemos a Dios, no, por eso no entendemos esas cosas, ¿sí? Él tiene todo el poder y la sentencia es que esa persona que peca, que muera, eso es claro, ¿cierto? Merecemos morir. Entonces, mire lo que dice el Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sí? Entonces, todos venían a cumplir la ley, a obedecer a Dios, a matarla. ¿Cierto? Entonces el Señor les dijo que tanto el pecado de ella como el pecado de todos era la misma cosa y que todos merecían la muerte. Eso les quiso decir, ¿sí? Ese es el ejemplo. El que esté libre de pecado, comience, ¿sí? Lo mismo que debió hacer el pueblo en ese entonces cuando el Señor ordenó que él debía morir, ¿cierto? Ninguno se paró y dijo, uy Señor, pero yo soy pecador, ¿cómo voy a matar a otro que ha pecado igual que yo? Ninguno pensó, ni el mismo Moisés entendió. El Señor aquí lo explica, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿sí? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Entonces, el que está sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿cierto? Entonces, muchas veces ese mensaje está mal enseñado en el sentido de que, no, mire la mujer adúltera, ¿sí? El Señor no la juzgó, Entonces, ¿será que como yo soy pecador no puedo corregir a mis hijos? ¿No puedo decir, está haciendo algo malo? Porque ese es el mensaje que nos han enseñado muchas veces y el que a veces malamente hemos entendido. Pero miren lo que dijo el Señor.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Ellos venían a acusarla, ¿cierto? Ninguno te condenó. Hay dos palabras ahí: acusación y condenación, ¿cierto? ¿Sí? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te ¿qué? Te condeno. Pero sí la acusó de que era pecadora. Vete y no peques más, le está diciendo. Entonces siempre tenemos como esa visión falsa de que el Señor, sí, pues yo entiendo que pues la cosa, tranquila, váyase y pues sí, ya, tranquila, no se preocupe por nada. Eso no fue así, eso no fue así. Ellos llegaron a acusarla para condenarla. Él también le dijo: no peque más, no peque más, ¿cierto? Entonces eso de que no hay que acusar, hay que decir la verdad. Y si la verdad acusa a mi hermano o a mi hermana, pues gloria al Señor, tiene que ser así. Entonces yo, como favor personal, a cada uno de ustedes les digo: cuando yo cometa algún error, vengan por favor y me corrigen. O sea, eso es de todo, eso es un acto de amor, el corregir a cada uno, el que nos corrijamos los unos a los otros. De pronto yo me voy a molestar, pero después voy a estar agradecido en el Señor y le voy a dar gracias al Señor porque me vinieron a corregir. Eso tiene que ser como una meta de nosotros, que entre más me corrijan, mucho mejor, más enseñanza voy a tener, mejor voy a estar pendiente de no confiar en mí mismo, ¿sí? De que necesito ser corregido. Entonces mire que la mujer adúltera, el Señor le dijo: no peque más, ¿sí? No en el tono, sí, pues yo entiendo, no, eso no es así, eso no es así, eso es mentira, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que somos malos, y cuando entendemos que somos malos, la cosa pues ya es diferente, ¿sí? Muchas veces escuché la palabra que no, es que Jesús no vino a juzgar. Él dijo, en la Biblia está. ¿Será que en la Biblia está que Él dijo: yo no vine a juzgar? ¿Ustedes qué dicen? Sí dice, sí dice. Pero el problema, como siempre, es que lo sacan de contexto. Entonces cuando llega alguien a juzgarme y yo le digo: no, pues que el Señor está escrito en la palabra de Dios que dice, el Señor dijo: yo no vine a juzgar. Entonces, ¿usted por qué me juzga? ¿Será que eso está bien? Entonces yo no puedo, no nos podemos edificar los unos a los otros. Entonces vamos a volvernos así todos flojos y sentidos y sensibles porque me corrigieron, ¿cierto? Pero el Señor, esa es la constancia de que tenemos que ser edificados cada día más, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Mire, Juan 12:47. Vamos ahí adelantico al capítulo 12. Y de aquí se pegan muchos para seguir en la misma, para que nadie los juzgue, para que nadie les diga que están haciendo lo malo. Dice el Señor: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Entonces, hasta ahí, pues el mensaje está incompleto y erróneo, ¿cierto? No, pues el Señor Jesús no vino a juzgar. ¿Será que? ¿Pero qué pasó? Falta la mitad del mensaje, sino a salvar el mundo. En esa vez que Él vino en carne, vino a dar testimonio para salvación, y nosotros estamos en el camino, ¿sí? Mientras estemos en el camino, mientras estemos vivos, tenemos esperanza. Ya después que haya muerte, ya no hay nada que hacer. Lo que fue, ya no hay tiempo de arrepentirse, ¿sí? Ya no podemos hacer lo que hizo el rico, el hombre rico allá. ¿Se acuerdan de el rico y Lázaro? No, señores, que mande a mis hermanos, porque pues si alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. El Señor se levantó de los muertos y todavía la mayoría de gente no cree. Entonces por eso el Señor, por eso Abraham le dijo: no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí dice que hay que arrepentirse de los pecados y hay que creer en el Dios verdadero, que hay que corregir nuestro camino, que hay que corregir constantemente nuestro camino. El Señor sí dice: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Allá no va a haber disculpas. Allá todo va a ser manifiesto, porque para Dios no hay nada oculto. No hay pecado que el Señor no pueda ver. Él conoce todas las cosas y Él dará a cada uno según sus obras. Eso es algo que debe estar muy arraigado en nuestra vida, que hay un juicio que es real. No es religioso, no es como en las películas. No, eso es real porque está escrito. Él dice que va a venir.
Va a venir en gloria y va a juzgar, va a levantar a los que han dormido y a los que están muertos, los que nunca conocieron, los que no quisieron, sea como sea la situación. Todos vamos a comparecer al tribunal de Cristo, ¿sí? Ahí es el juicio para salvación o condenación, ¿sí? Eso es totalmente real, eso tiene que abrumarnos a nosotros, porque eso es un momento totalmente sublime en toda la historia de la creación, cuando Dios viene y se hace presente para decir, estos son los míos, y a los demás los va a consumir el fuego, y van a ir al infierno, al lago de fuego. Eso es real, ¿sí? Pero de eso casi no se habla. Entonces, miren que sí dice el Señor que no vino a juzgar, porque para eso está su palabra, vino a salvar con su testimonio, con su palabra vino a salvar, pero la mayoría no quieren y ya fueron juzgados, ¿sí? Señor. Exacto. ¿Quién lo juzga? Yo no vine a juzgar, él en ese momento no vino a ejecutar un juicio de condenación, ¿sí? Pero vino a dejar su palabra. Él es el que va a juzgar en el día postrero, porque el Señor es el juez. El rey de Israel es el juez de toda carne, ¿sí? El Señor Jesús, ese es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Entonces, corríamos con esa historia de un Jesús que la gente formó a su acomodo. Formamos a nuestro acomodo porque también venimos de allá y todavía hay muchas cosas en que tenemos que ser perfeccionados. La gente tiene un diosito. Tiene el Señor Jesús, Chuchito, como sea que le digan, Diosito, lo que sea, es un amuleto, ese Jesús que ellos tienen en el corazón y en la mente, es un amuleto, ¿sí? Que le sirve para que no se enferme y para que le vaya bien en las cosas del dinero, ¿sí? Que no le falte la comida, entonces lo tienen como amuleto, entonces, ay Señor, ayúdame a que me salga este negocio. Pero no se arrepiente nunca, nunca lo conoció, nunca quiso conocerlo. Entonces, aquí estamos para eso, por su misericordia el Señor nos trajo acá para que no confiemos en testimonios de hombres, no porque una persona se comporte mal, que antes se comportaba mal y ahora se comporta bien, entonces yo tengo que seguir ese ejemplo. No, porque no es en pos de las personas, es en pos de la palabra de Dios, ¿sí? Y la salvación viene por un hecho, que solo sus ovejas conocen su voz y escuchan a ese y no van a ser engañadas. Eso dice la palabra, que confiesan que Jesús es el Señor. Pero ¿cuál Señor? Dice, no tendrás dos señores. No podrás, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Entonces, cuando dicen que Jesús es el Señor y que el Jehová del Antiguo Testamento es otro Señor, pues ahí choca totalmente. Tiene dos señores, ¿sí? Y van a amar más al uno y van a aborrecer más al otro. Eso dice la palabra, eso no lo digo yo. Yo no puedo irme en pos porque la gente pregona, por ejemplo, las religiones son muchas y hay mucha gente que ha cambiado su testimonio según la religión. Ahora se comportan, bebían, ahora no beben, le pegaban a sus esposas, ahora no les pegan. Las mujeres adulteraban, ahora no, los hombres igual, ¿sí? Esas cosas no son constancia de la verdad, ¿cierto? Eso dice que hay un cambio de comportamiento, ¿sí? Pero usted puede ir a cualquier religión y va a encontrar esos testimonios, ¿sí? Usted puede ir incluso a lo que no sea religioso y también van a decir, es que no, desde que estoy haciendo ejercicio mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado porque estoy haciendo ejercicio. Entonces, eso no es constancia de la verdad. Eso son cosas que no me llevan a entender la verdad. La verdad dice que el Señor Jesús es el único Dios verdadero, ¿sí? Que unos poquitos que Él escogió por misericordia van a escuchar esas cosas y van a entender todo lo que dice. Entonces, Él llega y así como a los apóstoles les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y comprendieran. Una de las cosas que tenían que comprender era que nunca Dios fue tres personas, porque comprender las Escrituras, ahí nunca está eso, no está. Y ante las cosas que no están, pues es mejor desecharlas, ¿sí? Eso es duro, fue duro para nosotros, pero por misericordia de Dios creímos, aquí estamos. Entonces tenemos que seguir corrigiendo esas cosas. Eso ya estaba advertido, que iban a venir falsos profetas y todo eso. Todas estas cosas hacen que se forme una iglesia como que no está preparada para las pruebas. Mire cómo les tocó a los apóstoles y a las personas que creyeron en ese entonces después de que el Señor ascendió en gloria, ¿sí? A ellos les tocó durísimo,
fuerte, y los mataban y los perseguían, no tenían paz en ninguna parte, porque la paz estaba en su interior, porque en ellos moraba el Dios verdadero, ¿sí? Porque Dios es espíritu y vino a morar en nosotros, ¿sí? Entonces, esa era la paz que sobrepasaba todo entendimiento, como decía Pablo, como decían los apóstoles. Estaban perseguidos y estaban, mejor dicho, en una situación complicadísima, pero ahí seguían, porque estaban en pos de la verdad y sabía que la verdad les decía que tenían que pasar esas cosas, ¿sí? Mire, vamos a Judas, capítulo 1. Cuando la iglesia no está preparada para corregir y queremos más mensajes bonitos, la belleza no está como nosotros nos la planteamos. La belleza es la verdad, ¿sí? Cuando el Señor declara la verdad y nosotros la entendemos, eso sí es bello, eso es hermoso. Y la verdad agrede a mi carne porque mi carne está en pos del mal. Hay un mal en mí, esto es en mis miembros, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de eso? ¿Quién me librará? El Señor Jesús es el único. Por eso hay un combate permanente entre el espíritu, que quiere hacer las cosas buenas cuando estamos en el Señor, y la carne, que quiere que no, que dejemos las cosas así, que vayamos más por las cosas tranquilitas. Miren, cuando uno se va en pos de satisfacer esas cosas que le agradan a mi carne, que me dejan un mensaje bonito para yo estar tranquilo, pero el Señor decía, tengan cuidado porque los días son malos, este tiempo es malo, ¿sí? Ojo que estén en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de aquí, somos un país extranjero, así como nosotros, creo que no hay ninguno local, no hay ningún árabe acá. Así mismo el Señor nos dice, eso es un ejemplo que Él pone, nosotros no pertenecemos a este mundo, somos extranjeros en este mundo, por eso el Señor decía, no hagan las cosas del mundo. Sí, que es el mundo, o sea, nosotros no pertenecemos aquí. Mire, cuando nos vamos en pos de que queremos como esas cositas agradables, miren, Judas 1:19. Para ir en pos de los sentidos, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, ¿sí? La palabra sensualidad tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Con halagar mis sentidos, ¿sí? Las sensaciones, ¿sí? Entonces, como voy y la sensación que me queda es agradable de que todo ahí no pasa nada, ahí todos son buenos, cuando esa palabra dice que todos somos malos, que ahí nadie peca y que ahí, pero es que tenemos que ser conscientes de todas estas cosas. Y cuando yo me voy en pos de estas sensaciones, dice que no tengo el espíritu. Dice que no tengo el espíritu. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que se van en pos de las sensaciones que no tienen el espíritu. Y eso es una cosa bastante grave, no tener el espíritu de Dios. O sea que no sería cristiano. Y si somos cristianos, tenemos que entender que el Señor mora en nosotros. No por nosotros, sino por Él, por su misericordia. Entonces venían muchas, esto de no juzgar, también muchos aprovecharon a lo largo de todo el mundo para decir que pues el pastor no se debía criticar, ni no se le debía juzgar, ni no se debía, y que no toquen al ungido. Entonces, ¿dónde? Entonces nos mandaban allá a Moisés. Mire, cuando el pueblo estuvo murmurando sobre Moisés y Aarón, y el Moisés les dijo, el Señor los va a castigar. Pero miren, hay una cosa, leamos, Éxodo 16. Y muchos tienen esas doctrinas y eso, que no toques al ungido. Y hay pastores de grandes congregaciones donde la congregación lo tiene como, mejor dicho, alguien, el segundo al mando, mejor dicho, después de Dios. Y lo idolatran tanto y nunca lo corrigen. Y eso es un problema. Mire lo que pasó. Dice Éxodo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Esto había pasado como mes y medio después de que salieron.
de la tierra de Egipto, mire lo que pasó. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. ¿No les suena? No, pues es que antes uno salía, uno se divertía, uno celebraba Navidad, uno pues estábamos como más chévere, nada presión, es que es duro. Esto les pasó a ellos también. Y estas cosas están escritas ahí para que nos den testimonio a nosotros, de que no, esas cosas no son exclusivas de nosotros, es que no, es que antes era mejor. Yo pues rumbeaba sanamente. Sí, pues el problema no es festejar, el problema es la forma como se festeja. Sí, el problema, por ejemplo, no es tomarse una copa de vino, el problema es que eso se convierte y el engaño viene en que, no, es que yo siempre me tomo unita y ya no más, y yo lo controlo. Mentiras, uno no controla nada, el Señor controla todas las cosas. Es el engaño lo que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Si algo te es ocasión de caer, apártelo. Entonces, mire, ellos también decían eso. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble en lo que suelen recoger cada día. Dice: entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor, porque nosotros, estaba hablando Moisés, decía, ustedes han murmurado contra Dios, contra el Señor, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? El pueblo estaba diciendo: Moisés y Aarón, ¿para qué nos sacaron? Mire que allá estábamos en la olla de carne, teníamos comida, estábamos esclavos, pero estábamos mejor. Es que sí, nos saca a este desierto, nos vas a matar de sed, porque no entendían ese propósito que Dios tenía. Entonces, si ve, mire, no se puede hablar contra el pastor, no se puede hablar contra su hermano que es superior a usted, que lleva más tiempo en la iglesia. No se puede hablar, y de eso se han valido muchas congregaciones a nivel del mundo que se dicen cristianas y que no se puede tocar a las personas que están dirigiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque mire, ¿nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: el Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Ahí aplica una cuestión, dice el Señor: bienaventurado cuando por causa de mi nombre os vituperen y os digan toda clase de mal mintiendo, ¿sí? No es que la persona que se para acá no pueda ser corregido, no, nosotros somos los que más tenemos que ser corregidos, ¿sí? Y el problema es que aquí ellos se fueron en pos de lo que Moisés les dijo que el Señor les había dicho. Cuando está en pos de la verdad, que me critiquen y me quieran agredir y me quieran atacar, gloria a Dios, porque estoy cumpliendo la palabra de Dios. Estoy diciéndole al pueblo, exhortando al pueblo, ¿sí? O la persona que se pare, ustedes cuando se paren frente a sus casas, sus familias, sus amigos, también los van a agredir, pero por causa de la verdad. El problema es cuando toman eso como a todos los actos de la vida como si fueran perfectos. No, uno cuando comete los errores necesita que lo corrijan, y la corrección tiene que venir de la palabra de Dios. Si usted no está andando en amor, mi hermano, ¿qué pasó? Si usted está diciendo mentiras, mi hermano, ojo con la mentira, ¿sí? Mire que es que está diciendo chistes que son mentirosos, pero venga, ¿en serio eso pasó? No, es que es un chiste. ¿Quién dijo que no mentirás excepto cuando diga un chiste? No, no mentirás es no mentirás. Y yo siempre he sido, bueno, el Señor por misericordia nos ha dado de que pues tenemos que exhortar esa cuestión. Dejemos de decir chistes malos y chistes mentirosos. Bueno, malos no, porque hay unos chistes que son verdad. El problema es cuando se dice mentiras. El problema no es el chiste en sí, cuando usted está mintiendo para hacer reír a otra persona. Ese es el problema. Hay un problema grande. El Dios
todopoderoso, el Señor Jesús, no va a tenerlo a usted por bueno cuando está diciendo cosas malas. El Señor va a castigar esas cosas, ¿sí? Cuando usted dice para hacer reír a la gente, dice mentiras, eso está mal, está muy mal y tenemos que corregir esas cosas, ¿sí? Puede que me digan como quieran o piensen lo que quieran, pero pues yo estoy diciendo que el Señor dice, no mentirás bajo ninguna circunstancia. No mientan, no mintamos, ya, pare de contar. Ahí no hay opciones, ahí no hay interpretaciones, ahí es claro y conciso. No mienta, ¿sí? No mienta, no le diga a sus hijos que cuando pierden un diente el ratón Pérez les va y les deja plata. ¿Por qué le mienten a sus hijos? No les digan que Papá Noel le da los regalos y que el niño Dios existe. No digan esas cosas, porque es mentir. Y cuando, mire, el lío, por ejemplo, mire lo que pasa en nuestros países, en Latinoamérica. Creo que aquí todos somos latinos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se viene una cantidad de problemas por la corrupción tan grande que ha habido en nuestros países, en nuestros gobiernos, ¿sí? Y todo el mundo sale a marchar y en contra de todo, pero ¿están dispuestos ellos a decir siempre la verdad, los que marchan? Sí, lógico, claro, están en todo su derecho de protestar porque no se están haciendo las cosas bien. Pero ¿será que ellos acusan porque han sido corruptos? Que la corrupción en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en todas partes. Y se está regando ese sentimiento de que hay que tumbar los gobiernos. Pero ¿por qué no hablan de la verdad? ¿Por qué no hablan del Señor Jesús? Él dijo que era la verdad. No, porque a la gente no le interesa eso. Le interesa es que los que dirigen no digan mentiras, pero yo sí puedo decirlas. ¿Sí? Yo pues yo no robo, sino al señor del bus con el tiquete, o robo es en la tienda, una cosita pequeña, pero es que ellos roban millones. No robarás para todo el mundo, con la cantidad que sea. Eso tiene que ser claro. Robar es robar, sea quien lo haga, ¿sí? Y eso el Señor lo va a castigar si no lo corregimos. Si no nos arrepentimos de esas cosas, estamos mal. Entonces, los principios son precisos, los mandamientos son precisos. No hay lugar a interpretaciones, ni a una doble moral con eso. El Señor dice, hay que hacerlo, porque Él es sabio y Él sabe todas las cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, con esto de no toques el ungido, aquí lo que el Señor llama a su pueblo es a la santidad. Cuando hablamos de santidad, pues hay mucha gente que no va a entender esto de la santidad, de que sin santidad nadie verá a Dios. Eso ha sido predicado en estos días, el Señor lo ha puesto fuerte en estos días para esta congregación. Sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá al Señor, ¿sí? Tenemos que santificarnos. ¿Qué es santificar? Ya sabemos, santo no quiere decir el muñeco que ponen y pasean y le rezan y le piden. Eso no es santo. Santo es una persona que el Señor aparta para Él. ¿Lo aparta de qué? O sea, santos quiere decir apartados. ¿De qué? Del mundo, pero o sea, del mundo, entonces me voy a vivir a un monasterio. No, el mundo es la mala costumbre que tienen las personas de vivir en pos de las naciones. Miren, el Señor nos dejó todas esas historias. ¿Se acuerdan cuando el pueblo le dijo, no se junten, no vayan a dar a sus hijas en casamiento a los hijos de las otras naciones, ni vayan a tomar sus hijas para sus hijos para darlas en casamiento, no se junten? Entonces, pero ¿cómo así? Entonces hay como un racismo ahí, porque el Señor no quería que su raza, su pueblo se juntara con otros pueblos, pero ahí tenía una razón de ser esa explicación, y esa está para nosotros, ¿sí? Nosotros, hay una ciudadanía, nosotros, ¿qué ciudadanía tenemos nosotros como cristianos? ¿Ustedes saben que tenemos una ciudadanía como cristianos? ¿Sí estamos seguros de eso? ¿Somos de qué? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Dice Efesios 2:12. Tenemos que ser santificados, apartarnos cada día más de cosas que no convienen. No que yo piensa que me convengan, sino la que el Señor dice que no conviene. No mienta, no mienta. No robe, no robe. No anhele las cosas que no le pertenecen, las que de su prójimo, pues no lo haga. Sea la mujer, sea las propiedades, sea lo que sea. Y sobre todo que ame al Señor de todo su corazón. Eso es lo principal, amar al Señor de todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y entender que Él es uno. Eso hace parte de una de las tantas ordenanzas que dio el Señor. ¿Sí? Dice, mire,
Efesios 2:12. En aquel tiempo, ¿ya lo tenemos todos? En aquel tiempo estabais sin Cristo, así estábamos todos. No hay ninguno aquí que pueda decir que no perteneció a eso. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos una ciudadanía, no es una ciudadanía que le dé un pasaporte de este mundo para que lo dejen pasar en el aeropuerto. No, es espiritual, ¿sí? Nosotros pertenecemos a Israel, no ese país que está sentado allá al lado de Palestina, no. Es espiritual, somos hijos de Dios, los hijos de Dios tenemos la ciudadanía de Israel. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos de vivir con Él. Esa es la residencia permanente y la ciudadanía que tenemos, que debemos tener, debemos entender eso. Entonces, todas estas cosas que usted sea colombiano, ecuatoriano, venezolano, esas cosas van a dejar de ser, ¿sí? Porque esa ciudadanía le pertenece a la carne y todas esas cosas los límites de las naciones de este mundo van a ser desechos, todo va a ser quemado, el mundo mismo va a ser quemado. El Señor dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Muchas veces no entendemos esas cosas, pero son espirituales y también va a venir a quemar todo, a venir a castigar el pecado. Saca a los que le creímos, a los que Él escogió para que lo escucháramos y va a quemar todo lo demás. Literal, literal, eso va a suceder, ¿sí? No crean tanto en Hollywood y creamos más en la palabra del Señor. Dejemos de estar contando tanto las calorías y contemos más la palabra de Dios. Dejemos de estar más en pos de las cosas del cuerpo y veamos más por las cosas del espíritu, porque el cuerpo es contra el espíritu. ¿Sí? No estoy diciendo que no se haga ejercicio. Gloria a Dios que los que pueden hacer ejercicio, ¿sí? A mí también me gustaría. Pero el lío es que le dediquen más tiempo al ejercicio que a la escudriñar la palabra de Dios. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Yo admiro a una persona que hace ejercicio y se mantiene muy bien físicamente y que está escudriñando constantemente, que le dedica más tiempo al Señor que al ejercicio, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esas cosas, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Para qué me conviene el ejercicio? Gloria a Dios porque el Señor me permite escudriñar su palabra como primera cosa y después las otras cosas que vengan, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos una ciudadanía, ¿sí? Tenemos una ciudadanía, por eso el Señor, como les digo, todas esas enseñanzas de que el pueblo no debía juntarse con los demás, ¿por qué? ¿Porque era racista Dios? No, no, porque Él no hace acepción de personas de esa forma. Él lo que les dijo es que no se junten porque ustedes van a terminar haciendo lo que ellos hacen. ¿Y qué hacían ellos? Adoraban otros dioses. Adoraban otros dioses y esa es la fornicación espiritual, el adulterio espiritual, que el pueblo, teniendo un esposo que es Dios, se fue en pos de otros dioses. Ese es el adulterio espiritual del que hablaba el Señor. Por eso les decía, no lo hagan. Pero como uno es terco, ¿pero qué tiene de malo que yo pues vaya a ese sitio? Pues yo la tengo clara, yo sé quién es Dios. Entonces, hay cosas que el Señor exige que nosotros hagamos y otras que exige que dejemos de hacer. Y así nos duela, así no nos parezca, hay cosas que hay que dejar y hay cosas que hay que comenzar a hacer, cosas que no hacíamos, ¿sí? Entonces el Señor todo lo dejó especificado en la palabra de Dios, ¿sí? Para que nos santifiquemos. Mire, 2 Corintios 7.
Segunda de Corintios 7, versículo 1. Dice el Señor, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todo lo que usted y yo estamos viendo es aprobado por el Señor. Todo lo que usted y yo estamos pensando es aprobado por el Señor. Todo lo que usted y yo estamos planeando para nuestra vida está en pos de agradar al Señor o en pos de agradar a nuestra carne. Que quede eso sembrado hoy. Bueno, siempre tiene que estar sembrado. Que todas las cosas tienen que ir en pos de Él, que único que me puede salvar, el único que me puede quitar de la muerte eterna. Porque el que no quiera entender, miren, hay una cosa, terminemos mire, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. O sea, que usted cada vez sea más apartado, que eso se perfeccione, apartado de las cosas que no convienen, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué pasa? Resulta que hay mucha gente que no va a creer y no quiere creer, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, pues ellos tienen su derecho. ¿En serio ellos tienen su derecho de no creer? ¿Será que hay un derecho a no creer? De pronto esas normas ahora las ponen los hombres, que usted tiene derecho a pensar y a creer en lo que usted quiera y está bien, pero delante de Dios, que es el dueño de todas las cosas, nosotros ahora conocemos, ese derecho nunca existe, nunca ha existido. El único, pues ¿qué derechos tenemos nosotros si somos sencillamente obra de sus manos? Nos ha sido dado todo, ¿sí? Aquí, ¿quién no ha tenido todo gratis? No, pues que yo me he esforzado, pero ¿con qué se esforzó? No, pues que yo estudié. ¿Por qué estudió? No, pues que usted necesita vista para leer, usted necesita pies para caminar, para ir a estudiar, y todo eso le fue dado. Usted no hizo sus pies, usted no hizo su cerebro, usted no hizo su inteligencia. Aquí nadie puede decir que no, es que yo me esforcé para ser inteligente. No, eso le fue dado. Todos los dones que el Señor le dio fueron regalados. Usted nació con cerebro, usted nació con ojos, ¿sí? El Señor ya diseñó todo para que usted no puede, nadie pueda decir que es que yo hice las cosas, porque es que yo soy por mi esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? Usted ni siquiera nació por su voluntad. Usted no es hombre o mujer por su propia voluntad, porque el Señor dijo, así lo estableció y así nació, ¿sí? La gente se puede parar en la cabeza, decir que es que no, es un hombre en forma de mujer, encapsulado. ¿Cuál encapsulado? Eso es mentira, eso es ganas de engaño, o sea, ganas de justificar sus malos comportamientos. Sí, que es que no, es que yo me siento mujer. ¿Cuál yo me siento? Usted es hombre o es mujer, y aunque el mundo diga que ellos tienen derecho, no, uno no tiene derecho a nada delante del Señor. Uno lo único que puede hacer, gloria al Señor, gloria, y por su misericordia estamos aquí parados y estamos vivos, ¿cierto? Entonces, el mundo, el Señor nos aparta de eso, de esa forma de pensar, de que no vayamos a estar tratando de agradarles a los demás. No, yo tengo que agradar a Dios. Cuando yo agrado a Dios, Él pone las cosas para que esos frutos se manifiesten, y yo agrado a mis hermanos, no a todo el mundo. Uno no le puede caer bien a todo el mundo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Belial? No, el mundo está en pos del diablo. Eso es literal. Así usted crea o no crea. Pero mire, si usted quiere tener sus propias reglas, tendría que usted mismo hacer una creación propia para vivir en esa creación y que esté bajo sus propias reglas. Pero, oh sorpresa, que nadie puede crear nada. Así que la palabra de que los creadores de tal película o de que vamos a crear tal cosa, ¿cuál creador? El único creador es el que hace las cosas de la nada. Jesús es su nombre. Él creó los cielos y la tierra. Lo que uno puede hacer es inventar, como tener, mejor dicho, ingenio. Pero ¿cuál creatividad? ¿Cuál creación? Que voy a crear. No, uno no puede crear nada. Ya todo el Señor hizo todo. ¿No? Que el Señor ¿Ustedes creen que el Señor creó los cielos y la tierra y todas las cosas en 6 días? ¿Seguro lo creen? ¿Seguro? Miren, ¿ustedes creen que usted fue creado allá en esos 6 días? ¿Sí? ¿Cómo? Pero yo nací hasta 1900. ¿Sí? ¿Sí? Ahí dice,
pero no, ¿cómo así? Pero yo no existía en ese entonces, pero el Señor dice que creó a Adán y Eva y los demás que nacieron después, entonces ¿quién los creó? Sí, son preguntas que tenemos que tenerlas claras, ¿sí? Por ahí un ejemplo cuando dice que lo del diezmo, que en Abraham diezmaron los levitas, que fueron descendientes de Abraham muchas generaciones después. Dice que en Abraham diezmaron los levitas con el diezmo del Antiguo Testamento, ¿sí? Diezmaron los levitas quería decir que los levitas, todos los descendientes de Leví, que era descendiente de Abraham, ¿sí? Estaban en los lomos de Abraham, porque el Señor creó al hombre, a todos los creó en Adán y en Eva. O sea que ya fuimos creados, ¿sí? Lo que siguió el transcurso del tiempo, ya eso estaba ya preparado por el Señor, ya fuimos creados en ese momento. Son cosas importantes son cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Exacto, ya fuimos creados y fuimos, el Señor nos dio un propósito para todas estas cosas. Entonces, miren, lo de la santidad, el Señor lo pone de muchas formas. El apartarse es algo necesario. Hay una historia, por ejemplo, el Señor por allá en Mateo 22 dice que Él les está contando, dice que el reino de los cielos lo comparaba con muchas cosas. Dijo un rey que hizo las bodas de su hijo. Y entonces dijo y quería hacer la fiesta y que invitara, y hubo gente a que invitó y ellos no vinieron, ¿sí? Entonces hay muchos que no por su comportamiento sean aprobados delante de Dios. Una persona que no roba, una persona que no miente, eso no le garantiza la salvación, ¿sí? Porque aquí dice que había muchos que fueron llamados, ¿sí? Vengan, invitados por el rey a las bodas de su hijo, ¿sí? Invitados, y ellos estaban ocupados, ¿no? El uno, pues que estoy en mis negocios, tengo que ir a probar una yunta de bueyes, que es que compré una tierrita, y disculpas, y no fueron. Se perdieron, se fueron para el infierno. El Señor le dijo a sus sirvientes, vaya y recojan todo el que vean, buenos, malos en los caminos, y en otra parte, no lo dice en Mateo, pero en otro de los evangelios explica que fuércenlos a entrar. O sea, el rey dio una orden de que nos fuercen a entrar. O sea, no es no es por convicción mía, por buscar al Señor y querer ir en pos de Dios. No, el Señor dice, fuércenlos. O sea, que nosotros estamos siendo forzados a entrar porque no queremos y nos resistimos por complacer la carne, por complacer los anhelos que tiene mi corazón, para cumplir y ser una persona más próspera, para salvar entre todos el planeta. Y ese discurso viene, pero pues la gente no sabe de lo que está hablando, porque la tierra tiene una historia que fue creada y va a ser quemada. Todo lo que ustedes ven y lo que conocemos va a ser quemado y va a ser transformado, ¿sí? Entonces, el Señor le dice, y aquí habla de la santidad, dice que cuando ya juntó y se llenó de invitados, gente que no quería, que no tenía ni idea de que esas bodas iban a ser realizadas, el Señor los forzó a entrar, ¿sí? Los forzó a entrar y se llenó de convidados. Dentro de los convidados había uno que no estaba vestido para una boda, para una fiesta, ¿cierto? Entonces muchos se pueden pegar, si ves que toca ir a la iglesia bien arreglado, porque es que el Señor dice, está hablando de otras cosas. Si usted viene bien arreglado es por respeto a sus hermanos, porque este es un momento para disfrutar, y si usted quiere venir bien arreglado, pero que el arreglo no sea solo su ropa, sino su corazón, que sea su mente, la transformación de su vida, ¿sí? Si usted viene bien arreglado y no cree, de nada le sirve. ¿Para qué venía bien arreglado? ¿Para qué venía? Escuchó la palabra y la palabra se da testimonio de que escuchó y no quiso obedecer, ¿sí? Entonces, el Señor, mira, aquí en Mateo 22, leámoslo. Dice que el atuendo que sea el del corazón, ¿sí? No el de peinados ostentosos. Entonces mi esposa no se puede peinar bonito para una ocasión especial. No, ahí no dice eso. Que ese no sea el atuendo principal de uno, que el atuendo del que queremos nosotros, el que debemos tener es el del corazón, que eso sí esté adornado de buenas obras, esté adornado de verdad, esté adornado de rechazo a las cosas malas, a la mentira. Entonces la persona que no tiene un traje o no tiene una corbata, entonces no puede ir a la iglesia porque va a ser visto mal.
No, de eso no se trata, esas cosas son pasajeras, ¿sí? Si usted, sí, vanidad de vanidades, ¿sí? Usted tiene que ir limpio en su corazón. Sí, pues yo me traje esta ropita, pero pues yo mi corazón lo tengo limpio. Pues si usted no procura hacer las cosas bien para el Señor en todo lo que usted vea, o sea, eso es complementario. Cada una de las cosas el Señor la va a poner, solo debemos pedir. Exacto, no irnos en pos de las cosas superficiales y no solo el atuendo que tiene nuestra alma se llama carne, ¿sí? El cuerpo físico. Entonces todo el mundo está procurando que el cuerpo, el atuendo que tiene el alma sea, que esté bien, esté, mejor dicho, 0 calorías en todo y que esté bien slim para poder estar bien. No, eso no me garantiza nada. Me garantiza que, no me garantiza nada lo del cuerpo. Nosotros mismos, por ejemplo, todos tenemos esa situación y tenemos que ser conscientes. Cada uno tiene que redarguirse en su corazón, la palabra tiene que llegarle profundo. Si hay algo que está haciendo mal, toca corregirlo, porque delante de Dios no hay apariencias, delante de Dios no hay vestiduras bonitas, las vestiduras de las que habla el Señor. Mire, dice, respondiendo Jesús, Mateo 22:1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Si ve que el rey es uno y el hijo es otro, ¿quién es el hijo de Dios? Israel, mi hijo. Sí, el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, el Señor nos llama hijos de Dios. Por eso es que el Señor hace fiestas de bodas a su hijo, a Israel, para unirse a él. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, estoy muy ocupado, otro a sus negocios, no es que pues por mi trabajo, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Nos van a decir, pero es que ustedes son muy legalistas, muy religiosos. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El mundo va a ser quemado. Ellos tienen esa ciudadanía, el mundo. Eso va a ser quemado, ¿sí? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Llega un momento en que él va a venir a mirar sus escogidos, ¿sí? Sus convidados, ¿cierto? Y mire lo que pasó. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Había uno que no tenía el traje de acuerdo a lo que se estaba desarrollando ahí, que era una fiesta de bodas, ¿cierto? Lo que llamaríamos nosotros físicamente un matrimonio. Entonces, no tenía el traje, ¿sí? Para estar asistiendo a las bodas, ¿cierto? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Sí? Mas él, ¿qué pasó? Los que piensan que es que allá van a tener lugar de decir, no, señores, que pues yo le explico, venga, pues yo estaba pecando, pues yo estaba haciendo esto. ¿Qué pasó con este? Enmudeció, ya no había tiempo de hablar, ¿sí? Y los que hablen, ¿qué van a decir? Algunos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba vestido de bodas? Las vestiduras blancas son las obras justas de los santos, eso lo dice en Apocalipsis, ¿sí? Eso tenemos que entender que
nuestra vestimenta tiene que estar en santidad, cada día apartarnos más, así me duela, así yo no entienda, hay cosas que no me convienen, hay personas que no me convienen, hay sitios que no me convienen, hay trabajos que no me convienen, hay muchas cosas. Entonces, pero entonces, ¿qué hacemos? Hay un Dios que sí lo puede todo y Él nos puede decir qué es lo que sí me conviene, ¿sí? Siempre que esté en nuestro corazón, no el ir en pos de lo que yo pienso, sino en pos de Él que lo puede todo. Él puede transformar mi vida, puede transformar mi casa, mis hijos, mi esposa o esposo, puede transformar mi familia. Yo le pido a Él, porque dice que el que pida se le dará. Yo le pido que tenga misericordia de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, de todas las personas, porque Él lo puede hacer todo. ¿Sí? Yo no sé cuál sea la voluntad, pero a cada uno Él le dará según sus obras. ¿Sí? Yo le pido que Él llegue a morar a la vida de mis seres amados y de mis hermanos, los que están comenzando también, pero es Él el que hace las cosas. Y hay algo, uno de los frutos principales es la santidad, el apartarse cada vez más del mundo. Esto no tiene discusión, son cosas que tenemos que ir avanzando. No puedo tener 5 o 10 años, no por el hecho de, por ejemplo, creo que yo soy uno de los más antiguos aquí en esta congregación. El pastor vino y estableció unas personas, muchas personas vinieron y se fueron. ¿Sí? Después llegaron otras y también se fueron. Y muchos, poquitos, creo que con Germán y somos de los más antiguos. No por el hecho de que seamos antiguos somos mejores o somos más aprobados delante del Señor. La santidad tiene que morar en cada uno de ustedes, el apartarse de las cosas que están mal. ¿Sí? Miren qué ven sus ojos, qué películas están viendo, qué cosas están viendo, qué están escuchando sus oídos, qué música, ¿sí? ¿Qué están murmurando las personas que están alrededor? ¿Qué está haciendo usted al respecto? ¿Cómo podemos apartarnos? El Señor tiene las respuestas en la palabra de Dios y Él dice que nos apartemos y hay que apartarse. Entonces, si vamos en pos de la verdad, tenemos que entender que hay cosas que no convienen y toda la vida tenemos que ir mejorándolos y apartándonos para que el Señor se agrade de nosotros. Él nunca dijo que le íbamos a caer bien a todo el mundo, ni incluso ni a nosotros mismos, pero debemos estar felices cuando Él se agrada y cuando yo no tengo nada en mi corazón, cuando me voy a presentar delante del Señor. Hay veces que uno va con esa carga en el corazón y uno va a presentarse delante del Señor y ante Él uno no puede mentir. Cada uno sabe cuál es el problema que tiene. Ninguno está aquí libre de problemas y ninguno está libre aquí de los pecados, pues. No, cada uno sabe y escudriña en su corazón cómo nos vamos a presentar la siguiente vez y la siguiente vez y toda la vida delante del Señor, teniendo los mismos pecados, cometiendo las mismas cosas, no queriendo soltar esas cosas que no me convienen. Entonces, que el Señor Jesucristo sea teniendo misericordia de todos nosotros y nos guíe para ser santos así como Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Señor Jesucristo los bendiga.